Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo quería hablar sobre una técnica que considero que es muy potente para el aprendizaje y para el estudio, y que consiste en hacernos un tipo determinado de preguntas acerca del material que estamos estudiando. Normalmente nos dicen siempre nos han dicho que tenemos que estudiar por lógica, ¿no? Viendo las conexiones lógicas que hay entre las diferentes cuestiones que vamos aprendiendo. Entonces la pregunta es, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer esto en la práctica? Pues una técnica muy sencilla es la interrogación elaborativa. Elaboramos con las preguntas que nos hacemos el material, lo transformamos de manera que lo asimilamos mucho mejor. ¿Y en qué consiste? Pues es muy sencillo. Simplemente los datos que tienes que estudiar los transformas en una pregunta que empieza con la palabra ¿por qué? Algunos también dicen que se puede utilizar la palabra cómo o, por supuesto, la palabra qué. Es decir, pongo un ejemplo. En primer lugar, la palabra qué quiere decir qué significa. Es decir, los términos tienes que entenderlos. Por ejemplo, si la frase la insuficiencia cardíaca se acompaña de disnea y edemas, por ejemplo, pues hombre, has de entender qué significa la palabra insuficiencia cardíaca, disnea, que significa edemas. Eso en primer lugar. Pero después podemos plantearnos la pregunta, que es lo que estamos comentando, de la interrogación elaborativa, que sería transformarlo eso en una pregunta que empiece por qué. O sea, ¿por qué la insuficiencia cardíaca se presenta con edemas y disnea? Entonces intentas responder la pregunta, o la buscas la respuesta, o lo buscas en el texto, o intentas ampliar, o preguntas a otra persona, pero intentas responder a esta pregunta, y así vas haciendo esta pregunta del por qué, preguntándote el por qué en todo el texto, en todo el material, en todo lo que tú tienes que ir estudiando. Primero entendiendo el significado, el qué, y luego preguntándote el por qué, o incluso el cómo se produce esto que hemos dicho, que muchas veces son preguntas que están relacionadas. Entonces el objetivo el objetivo de la interrogación elaborativa es que establezcamos conexiones lógicas con lo que ya sabemos. Es una forma de activar nuestros conocimientos previos para que así hagamos una conexión y establezcamos una serie de redes lógicas de todo lo que sabemos. Esto es importante porque cuando estudiamos hay dos tipos de cuestiones que buscamos asimilar. Por una parte están los datos puros. Por ejemplo, esto que he dicho, la insuficiencia cardíaca va con disnea y edemas, entre otras cosas. Estos serían los datos, pero además queremos entender los conceptos, es decir, el deducir, ver cómo funciona todo, porque así muchas veces muchos de estos datos los podemos deducir y es muchísimo más fácil. Entonces esta estrategia es una estrategia muy simple que nos sirve para esto, para establecer todas esas series de conexiones lógicas. Pongo un ejemplo por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, pero otro, el corazón bombea sangre, ¿por qué el corazón bombea sangre? O las ballenas son mamíferos, ¿por qué las ballenas son mamíferos? Cualquier cosa que estudiemos podemos plantearnos una pregunta que empiece con por qué, y esto activa rápidamente nuestra búsqueda de respuestas y estas redes lógicas con lo que ya sabemos. Esto es muy importante porque nos ayudará a asimilar mucho mejor el material. Por supuesto, hay muchos más métodos o técnicas que podemos utilizar, pero esta yo creo que es una de las fundamentales. No sé lo que te parece. Si quieres comentar algo, lo dejas en los comentarios, y bueno, espero que sea útil este concepto de la interrogación elaborativa. Recuerda suscribirte, darle a me gusta y compartir en redes sociales. Muchas gracias.